continuación les mostraré el nombre del título, es uno de los misterios más intrigantes. Hola a todos los que son curiosos, les contaré un secreto que me pareció que debían saber el mundo, así que decidí revelarles el mejor secreto de un videojuego que al parecer es único en su género y solo hicieron versiones pocas. Solo se vendieron algunos títulos, además es el videojuego con el contenido con más curiosidades y rarezas más grandes y complejas y muy avanzadas a su época, muchas curiosidades. Recuerdo los primeros días que entré en los niveles, eran los años 90, ese era un sábado 1 de noviembre, decidí sacar un videojuego, no sé cómo se llama, a mí me lo regalaron, la portada estaba en muy pésimas condiciones, estaba muy descolorido y borroso, lo tenía muy abandonado la persona quien lo tenía, el primer propietario del videojuego, que ahora es el mío, pero no me importaba la condición en que estaba en el exterior del cassette, lo que importaba era pasar los niveles más difíciles de manera de reto, hablándoles de que yo lo jugaba y lo jugaba semanalmente una y otra hasta que no le encontraba nada de atractivo, me cansé del videojuego, que lo tiré por ahí, hubo unas ocasiones que iba a tener un destino feo, estaba en peligro, como que lo botarían a la basura, entre otras peores por muchos motivos, pero los demás títulos de mis juegos como eran muy aburridores y difíciles, así que no tuve más opción que jugarlo en peligro, como que lo botarían a la basura, entre otras peores por muchos motivos, pero los demás títulos de mis juegos como eran muy aburridores y difíciles, así que no tuve más opción que jugarlo en aquella época, así que volví a jugar con la mayoría de los videojuegos, los consideraba bastantes aburridores, así que no tuve más opción que jugar de nuevo con ese título, lo puse, lo inserté en mi consola, era una consola con una marca rara poco conocido, al prender la pantalla y jugar muchas veces lo primero que noté al jugar en la mayoría de los niveles es que su contenido es bastante aburrido y monótono, pero eso cambio de aburrido a muy entretenido gracias a que yo era muy persistente, curioso, me gustaban los retos, hablándoles de Mirror 2 tenía muchas riquezas interiores que no me alargaré en ese tema, bueno, se tornó cada vez mejor que fue posible insistiendo, jugándolo muchas veces a ver qué tenía de interesante, en muchos de los días seguí avanzando de niveles que según entendí para encontrar contenido interesante difíciles de hacer, el resto de la gran mayoría del juego básicamente parecía bastante normal, eran pasar y enfrentar los obstáculos muy difíciles de enfrentar para encontrar entradas a zonas difíciles de encontrarlas, bueno, ya describiéndoles cómo era el juego, por otra parte dependiendo el objetivo de uno por uno mismo, por ejemplo para hallar rarezas hay que realizar actividades, jugar poco comunes, hay que tener paciencia, mucha insistencia, como si fuese poco, además una serie de coincidencias en los momentos exactos y como si fuera poco tendría que hacer con mucho estilo lo que se le ocurriera al hacer actividades y movimientos estratégicos y unas dificultades que se me presentaba y tocaba tener agilidades muy raras y prevenir muchos obstáculos constantemente con mucha suerte, entre muchas más destrezas y cosas que tocaba desarrollarlas y perfeccionarlas para pasar los niveles con un poco más de facilidad. He encontrado sorpresas que logré algo entender el videojuego con tanto trabajo que me costó mental y psicológicamente, y mi gran fidelidad por fin dieron sus frutos algo maduros, encontré las mejores partes del videojuego casi insuperables, estos contenidos más sutilmente extraños que he recopilado son una de las mejores curiosidades halladas en este videojuego, el contenido que verán a continuación son los menos raros, detallándolo bien lo considero aparentemente un juego incomprensible, pero jugándolo muchas veces, pero entendí es que tenía unos propósitos muy grandes, porque era así, lo podía descubrir porque era tan aburrido, hablando entre comillas, al principio de los niveles todo aparentaba ser monótono y aburrido, pero al avanzar se encontraban satisfactoriamente las mejores rarezas en los lugares menos esperados y lugares gráficamente pobres, pero desde luego ahí es donde más se hallaban rarezas, en muchas ocasiones casi camufladas, otras más camufladas que otras, no tanto, no era tan fácil hallarlas, no.
Thank